he sido una de esas personas que han hecho su recorrido profesional en una misma entidad. Tuve una brevísima experiencia de un par de meses o 3 meses de trabajo en un servicio de misiones educativas que tenían de educación de adultos en el Ministerio de Educación de la época. Y curiosamente, en ese tiempo conocí de manera indirecta a una persona clave en Santillana, y de ahí vino esa relación. Y por formación, por mi formación académica, y donde estuve haciendo prácticas docentes, y luego por vocación he sido un editor de libros de texto en el sentido convencional, o dicho con una amplitud que le fuimos introduciendo progresivamente en Santillana, edición para la educación, de obras educativas. Y con una extraordinaria suerte, porque tuve la oportunidad de trabajar con el enorme, maravilloso amparo de un liderazgo empresarial como el de Jesús Polanco, y una sensibilidad hacia la edición iberoamericana de su socio y personaje singular en la edición de todo este ámbito, que era Pancho Pérez González. Y me dieron la oportunidad y me encargaron que configurase el contenido editorial de lo que íbamos a hacer allí. Era una editorial pequeña, hoy sería una minúscula editorial independiente, eso sí, con una radical vocación iberoamericana. Polanco, 2 años después de abrir su oficina en Madrid, la abrió en Buenos Aires y de manera simultánea la abrió en Barcelona. Entendió que esa editorial era chiquita, pero debía crecer. Polanco hizo un acuerdo con una antigua editorial porteña en Buenos Aires, que ha desaparecido, pero que fue una editorial importante, Peuser, para una campaña de educación de adultos que iban a hacer en Argentina. Muy poco tiempo después, y en una evolución natural, por parte de Polanco y Pancho, vieron las enormes posibilidades que a ambos lados del Atlántico tendrían publicaciones innovadoras para educación. Y en una reestructuración que se produjo, que era solamente de tipo técnico, eran los contenidos, los programas de estudio para la enseñanza primaria entonces, en el año 65, decidieron que había que abordar los libros de texto de una enseñanza regular. Iniciamos una verdadera renovación de lo que eran los libros de enseñanza. Eran libros que establecieron un programa diferenciado en cada uno de los cursos, porque antes eran periodos más largos, eran unas enciclopedias que no eran tanto unas publicaciones para los niños, y decidimos hacer verdaderamente unos libros que tuvieran un gran control del contenido, del texto, de la extensión de las frases, que tuvieran una capacidad de ser leídos y entendidos por los destinatarios. Y en esos años, por parte de Polanco y Pancho, pensaron que había que replicar ese concepto, esos modelos de edición y de actuación editorial y en el mercado educativo pronto en lugares de América Latina donde hubiera oportunidad. Y en ese ciclo, y con muy escasos recursos, pues se abrieron oportunidades. El primer lugar donde tuvo un éxito inmediato fue Chile, por una campaña de alfabetización que el presidente de la República un día en televisión salió a anunciarla, y Polanco estaba en Chile, pidió una entrevista en el Ministerio de Educación y ofreció pues, lo que estábamos haciendo. Y esto nos permitió que con la reforma que hicieron en su educación básica, entrar con los libros de texto, y la modificación respecto
a los predecesores y la propia ambición que tenía aquella reforma fue la primera instalación de éxito en América Latina. Pero simultáneamente la actividad que desarrollaban Polanco y Pancho era extraordinaria. En Colombia hicieron una asociación para que ese concepto de textos de primaria lo hiciéramos con unos editores históricos de allá, la editorial Voluntad. Bueno, y así fue creciendo. Teníamos que ser una empresa que le diera servicio al conjunto del sistema, y eso es lo que nos daría credibilidad. Nos obligó a intensificar el tema de la formación de nuestros propios directivos y incorporar a directivos de allá, de los distintos países, en un sistema de formación y en un sistema de rotación por distintos lugares de la propia empresa y luego de unos países a otros. Queríamos que no solo los libros fueran locales, que lo eran, todo el proceso se hacía allí, desde el desarrollo hasta la impresión, de tal modo que para nosotros el juego de exportador o tal no apenas tenía significado, podía ser alguna cosa muy complementaria porque eran desarrollos locales y nos convertimos en ser editores locales en cada uno de estos lugares. Y cuando empezó a apuntar el tema tecnológico, nos lo tomamos muy en serio. El primer estadio que tuvo la tecnología fue la transformación de los procesos editoriales, que todavía no le llegaba, seguía haciéndose el libro impreso en papel, pero los procesos que estaban detrás sí habían cambiado. Y eso nos multiplicó la velocidad, la capacidad de hacer en menos tiempo, e incluso en llegar a países pequeños que hasta entonces no tenían dimensión económica para hacer un tema de dimensión. Y en el arranque de los años 90 nos extendimos a todos los países pequeños, Paraguay, Bolivia, Uruguay lo habíamos empezado a trabajar antes, los países de Centroamérica, Puerto Rico, República Dominicana llevábamos tiempo atrás. Bueno, en todos ellos hacíamos los libros locales, con arreglo a los programas locales, con equipos locales, y fue por la extraordinaria aportación de una tecnología interna que lo cambió. Hubo una línea en Santillana dedicada a libros infantiles y juveniles que luego se configuró como un sello editorial que era Altea, que tuvo una gran proyección en coediciones. Bueno, pues eso nos acompañó luego posteriormente ya con las ediciones de Alfaguara o demás. Unos comentarios de cómo se amplió de una línea que ha sido siempre la principal en Santillana, pero cómo se convirtió en un grupo editorial muy diversificado. Y realmente habría que señalar que los primerísimos pasos que da Polanco fue con unas ediciones de libros jurídicos y también en ese inicio y con la incorporación también muy temprana de Pancho Pérez González, venía con sensibilidad por libros juveniles y empezó a haber alguna colección de libros juveniles que empezaron a colocar también en el mercado latinoamericano. Pero como tenían un espíritu extraordinariamente emprendedor y rabiosamente pragmático, vino el descubrimiento de la gran avenida que podía ser la educación, y pues era una educación. Pero dentro de esa visión post el año 71 y 72, pensaron que se podía hacer alguna cosa más, alguna especialidad más. Ahí ya se diversificó Altea. Altea tuvo una gran creatividad, fue un momento espléndido de ilustradores españoles con una proyección internacional muy grande.
con unos precios de la industria gráfica española muy buenos y que permitían las ferias internacionales vender bien coediciones en distintas lenguas, y de algunas de ellas pues se llegaron a hacer en 8, 10 o 12 idiomas distintos. Se había convertido en el mecenas de la editorial un constructor Huarte, y en el edificio de Torres Blancas pues tenía la oficina, pero también hubo una aproximación y se produjo pues una incorporación de Alfaguara. Entonces, con Taurus, Alfaguara y Altea se creó una unidad funcionalmente separada de Santillana, que empezó a ser el núcleo de las ediciones generales dentro de nuestro grupo, a ir al mercado americano, pero en esa fase inicial todavía en el modo convencional el que lo hacía la edición española, y es exportando ejemplares, buscando distribuidores allí, que es un proceso que te queda solo en una determinada superficie de de las posibilidades de esos mercados y esos lectores. En el año 85-86, Aguilar, la crisis económica del arranque de los 80 en América Latina, el modelo de Aguilar, que tenía una magnífica implantación en los principales países del continente, bueno, había entrado en crisis porque la deuda que tenían esas filiales con la central pues no podía ser cubierta, entraron en suspensión de pagos y Polanco decidió, conocía bien la realidad americana de Aguilar, en algunos países todavía muy viva e importante, incorporó Aguilar. Y fue el momento en el que, como consecuencia de esa incorporación, que en volumen ya tenía un peso mayor, se decidió crear un grupo editorial integrando en la misma sociedad tanto la línea de educación de Santillana como esto otro. El gran objetivo que nos planteamos era dar el salto con esas ediciones generales a América Latina, como lo habíamos hecho en educación, bajo la dirección ejecutiva de Isabel Polanco. Consiguió un tema magnífico, y es que Alfaguara, como símbolo de sello editorial especializado, incluso diría en el buen sentido, sello editorial literario exquisito, editaba en todos los países de América, pero editaba las obras de autores, y se montó un triple círculo. El programa editorial de cada año se componía de unas obras que eran comunes. Las obras de Vargas Llosa, bueno, obviamente son comunes en todos los territorios. Había obras que eran más de una región y había obras que eran locales, pero hasta en Bolivia tenían su programa editorial de Alfaguara. Esa riqueza de construcción de un modelo de una orquesta que tiene una capacidad de interpretar distintas partituras y establecer esos niveles que operen realmente, que saquen a los autores más locales de sus fronteras. Pues yo creo que la historia de la edición en lengua española ha sido un verdadero hito. No hemos tenido ese problema. No lo tuvimos en los libros de enseñanza porque eran locales y tenían el lenguaje local. Y en los libros de pensamiento, de ensayo, de no ficción de Taurus, o en los libros literarios de Alfaguara, tampoco, porque no íbamos a corregir al autor nada. Hubo algún caso, me viene, pero más como anécdota, en los libros infantiles y juveniles, que ahí era un tema de autor,
Y mira, se planteó, Juan Cruz fue editor de los libros de Manolito Gafotas aquí en España, y se planteó que naturalmente tenían que circular tal. Y hubo en Argentina algún tema que, claro, estas expresiones castizas, madrileñas, pues no funcionaban. Y consiguió, con alguna de las grandes escritoras de literatura infantil de allí, que recuerdo con Elsa Bornemann, pues algún tipo de presentaciones que con humor y con buenas razones invitaba a que leyeran en la modalidad peninsular de ese español, que también era una lengua de ellos, pero nunca hicimos ningún tipo de búsqueda de ningún español estándar ni nada por el estilo. Contaba, él vivió de niño en la calle Padilla, iba a un colegio por Juan Bravo y pasaba por delante del edificio de Aguilar, que luego tuvimos nosotros con el grupo editorial. Y decía que ver la estampa de lo que era Aguilar y luego donde estaba el ABC fueron dos referentes que tuvo como estudiante, que le parecieron que cualquiera de esos dos hitos pues podía llenar con absoluta plenitud pues una vocación personal y profesional.